Buenas, ¿cómo están? ¿Qué más, gente? Hoy les quiero contar un poco mi experiencia en el bootcamp. Ya he hablado un poco del tema en otros capítulos, pero esta vez quiero enfocarme en el bootcamp de Oracle, el programa se llama One, programa One de Oracle. Este es un programa que ya lleva más o menos 5 o 6 versiones para la fecha de este audio, de este podcast. Cuando yo me inscribí, no salí opcionado porque ya se habían cerrado por las inscripciones. Ya a los meses, como a los 2 meses, me llegó una información preguntándome si deseaba continuar con la postulación. Me postulé, cuando me presenté me tocaba escribir como por qué debía ser aceptado con la beca de Oracle con el programa One. Pues di mis razones y después de un mes me llegó una información aceptando pues ya que había entrado al programa. Para esa época entrábamos más o menos 15.000, o sea, 15.000 personas a estudiar en el bootcamp de manera virtual. Y Oracle tiene como un contrato con una empresa de Brasil que hace cursos de programación, porque el bootcamp es de programación. Y entonces la empresa pues tiene buen contenido de programación, clases virtuales, y pues es como el partner de Oracle, del programa One de Oracle. Inicialmente pues Oracle, el programa siempre ha sido muy claro como en los puntos, en lo que toca hacer, en las actividades, en las fechas. Y pues un parte de lo interesante del programa One era que daban una oferta laboral, como una bolsa de empleo, como se dice en algunos países de Latinoamérica, para los estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes de Chile, de México, de Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, varios países de Centroamérica, de todas las edades. Prácticamente el requisito más importante era ser mayor de 18 años, y para muchos casos, o para casi el 100%, era no haber estudiado en la universidad. Aunque esto no se comprobó a la letra, porque tengo varios compañeros que han estudiado en la universidad, empezaron o están terminando la universidad, o muchas personas ya eran profesionales y se entraron al bootcamp pues como para cambiar de rumbo profesional. Creo que lo que hizo Oracle con estos puntos para inscribirse era cuando cumplían ciertos cupos, pues ya abrían los cupos a personas ya con estudios universitarios. Hay que aclarar que los bootcamp no son para todas las personas, porque los bootcamp, la naturaleza de un bootcamp es tener una educación muy intensa, ya sea por horario diario o por meses. Entonces son muchos cursos que toca hacer. Y la vez que yo estuve en mi grupo, porque hay varios grupos, hasta el momento hay 5 grupos que ya terminaron. Cada grupo dura aproximadamente 6 meses de formación, más otros 6 meses de otras actividades que se hacen. Entonces son 9 meses de formación en total. En mi grupo estábamos obligados sí o sí a cumplir con unos plazos, con unas actividades. Cuando yo estuve, lo que recuerdo fue que más o menos a las 2 semanas de haber iniciado el bootcamp había un corte. Entonces nos pedían que teníamos que tener como los cursos básicos de programación ya terminados. Pues cuando los hice me di cuenta que yo terminé casi con 4 o 5 días de anticipación en los cursos.
pero eran cursos, o sea, básicos, eh, buenos, sí, buenos. Yo creo que pudo haber sido mejores, pero digamos que para lo que era para ese momento estaban perfectamente bien. Mucha gente perdió el cupo porque mucha gente no terminó los cursos. Había mucha gente que estaba muy molesta porque decían que no se había dado el tiempo suficiente. La verdad sí se dio el tiempo, el tiempo fue muy suficiente. Una persona que haya dedicado por lo menos media hora al día, una hora al día, fácilmente hubiese terminado a tiempo, inclusive con algunos días de anticipación. Eh, entonces, pues, eso fue un tema también. Mucha gente se molestó. Hay gente que la plataforma los bloqueó. Y la plataforma cuando detecta como cosas inusuales, pues bloquea la cuenta. Las cosas inusuales son como intentar descargar los videos, intentar ver el material muy rápido. Entonces como que manda alertas y bloquea la cuenta. Entonces pues la idea de las fechas, de poner plazos, es para también darle a entender a la gente que esto es un tema serio, es un tema de compromiso. Y esa vez que cuando me presenté, sacaron a muchos estudiantes por incumplimiento en las actividades, y la razón principal era porque para esa vez había presentado más gente, mucha gente. Aparte de los 15.000 que habíamos pasado, había más gente que había quedado por fuera por el tema de cupos. Entonces muchas personas perdieron el cupo, pero se abrió nuevas, los que habían quedado como pendientes se les dio la oportunidad de continuar. O sea, gente que no había quedado dentro de los 15.000 se les dio la oportunidad de continuar. En mi experiencia empezar, hay una comunidad muy grande en Discord. Creo que hay más o menos más de 20.000 estudiantes. Es una comunidad muy diversa. Obviamente estudiantes de toda Latinoamérica, pero también es una comunidad de muchos estratos sociales muy distintos, de muchos conocimientos diversos, de muchas profesiones, muchos niveles distintos de conocimiento en cuanto a la tecnología. Hay muchas personas que les dio muy duro. Muchas personas supongo que no sabían usar un computador, tuvieron que aprender. Muchas personas pensaban que con el simple hecho de tener un celular ya les da la oportunidad de aprender. Me di cuenta que muchos, en los comentarios que leía en el grupo de Discord, muchos pensaban que simplemente con ver los videos, porque eran clases pregrabadas, ya por ese hecho iban a aprender. El material está hecho para que uno lo vaya haciendo de acuerdo a cómo va avanzando la clase. Entonces toca descargar los programas para crear código, como Visual Studio, Eclipse, Sublime Test, programas así para crear código. Entonces como se va haciendo va avanzando la clase, se va creando el código a la par. Las clases, hay clases de 5 minutos, hay clases de 10 minutos, hay clases de 20 minutos. ¿Y por qué duran las clases esa cantidad de tiempo? Porque las clases están con una lógica que se llama Pomodoro, con un modelo de estudio o un modelo de trabajo que sí se llama Pomodoro, y es más o menos, son normas como leyes flexibles para esa actividad. Son como leyes, son más o menos de 20 minutos de trabajo o de estudio, hay 5 de descanso. Esto se puede ser tiempo más, tiempo menos, pero es como el promedio. Yo lo hago a veces, pero creo que me gusta más que sea un poco un tema más flexible. El tema del pomodoro ayuda mucho para hacer las actividades, y más cuando son muchas. Entonces por eso esa es la cantidad de tiempo que dura pues cada clase, entre 5 minutos, 10 minutos. Habían estudiantes obviamente muy buenos, pero también había muchos que me daba cuenta que eran muy malos, o sea, vagos, no sé cómo decirlo porque es como es virtual. A veces la gente preguntaba cosas que muchos otros no sabían,
pero los otros buscaban por internet. Inclusive en el material de estudio estaba como resolver las cosas. Y había gente que no daba. Pero a veces no daban porque era un tema más de poner atención a los detalles. De que programar a veces se genera errores con un punto, con una coma, por una letra mal puesta. Me di cuenta que mucha gente no solucionaba las cosas, quería que todo el conocimiento se lo dieran en la mano, todo ya hecho, todo tenía que estar perfecto. Pues me daba cuenta de eso. Había gente que preguntaba casi siempre lo mismo: ¿dónde está? ¿Cómo se puede hacer tal cosa? Estando dentro de cada clase estaba el material de estudio. Si había algún link para descargar algo, ahí estaba. Si uno indagaba un poquito más, uno encontraba el repositorio de la página con todas las clases ya, con el código, en GitHub estaba todo. Y mucha gente decía, no, es que no encuentro, pero eso estaba ahí. Simplemente tocaba indagar un poquito más y uno encontraba la información. Había muchos otros estudiantes que eran ya con un nivel avanzado, que me gustaba mucho porque ayudaban a los demás compañeros a resolver como las dificultades, a comprender el código. Y otro tema es que cuando se preguntaba, cuando alguien tenía una duda, pues lo que era normal era como hacer un pantallazo, un screenshot de la pantalla, compartir la pantallazo en el grupo de Discord y hacer la pregunta, indicando dónde estaba el error y preguntando cuál era la posible solución. Entonces pues la persona que respondía pues fácilmente miraba el código con el pantallazo, con el screenshot, y de acuerdo a la pregunta pues ayudaba a dar una guía. O también pues algunos le indicaban a la persona que hacía la pregunta como: mira, en esta página web posiblemente encuentres la solución. Pero hay mucha gente que decía, es que tengo un problema en la línea no sé qué, pero no pasaban el código. Entonces pues eso es imposible. Es imposible solucionar un código así si no se puede ver la línea de código. Eso es como tratar de arreglar el motor de un carro sin llevar el carro al mecánico, porque el mecánico, simplemente por lo que le dice el dueño del carro, es que el carro no me prende. El mecánico darle una solución al dueño del carro sin ver el carro. O sea, eso no se puede hacer. A menos de que sea un carro eléctrico, sí se podría hacer un estudio conectando el carro a la web. Bueno, después de como en las primeras 2 semanas que sacaron mucha gente, tuvimos 3 meses que era netamente de front, clases de front, todo era front. Interesante, pues es la primera vez que yo hacía front. Bueno, ya había hecho HTML, pero eso ya era front avanzado con CSS y JavaScript. Habían profesores, generalmente los profesores eran buenos. Creo que había una chica de CSS que era muy buena, muy interesante las clases. Y después de esos 3 meses venía la parte de back. Sí, era puro Java. También vimos back con un poco como con JavaScript, pero generalmente todo era con Java. Algo que no me gustó era que a veces uno hacía código, el profesor decía toca hacer esto, entonces uno iba haciendo el código a la par, y a veces llevaba 1, 2 clases y después al final decía, pero así no se hace. Entonces uno quedaba como, ¿en serio? O sea, ya ves que a veces que a mí me pasó que una clase se duraba 10 minutos haciendo el código. Si tenía algún error o alguna cosa, pues fácilmente una clase uno paraba, o sea, uno para la clase, hace el código, uno revisa, pero fácilmente una clase de 1 hora, ya a mí me tomaba a veces una clase de 10 minutos, parando, mirando, comparando. A mí me tomaba 1 hora, 2, 3 horas
3 horas, 4 horas, creo que fue lo que más llegué a demorarme en una clase de 20 minutos. Parando el código, revisando, porque a veces generaba errores. Los errores a veces era por incompatibilidad de, de la versión de Java, o simplemente porque había versiones de funciones que ya estaban deprecadas. Es decir, hay funciones o parte del código que ya se desactualiza y ya no se usa más. Entonces, cuando se hace eso, se sustituye por otra. Pero muchas veces, como eso avanza tan rápido, entonces una clase que, digamos, fue grabada el 1 de enero con unas actividades, fácilmente en un mes, 6 meses, posiblemente ya puede ser desactualizado porque van cambiando cosas. Eso me pasó. Algo que pues me incomodaba a mí, pues es cuando comprender un poco que los bootcamp definitivamente no es para todas las personas, por la intensidad de la formación, porque son muchas clases. Por mi lado me di cuenta que a veces no sabía si de verdad estaba aprendiendo o estaba copiando el código. A veces me daba cuenta que sí aprendía mucho, otras veces sentía que solo copiaba código, y otras veces estaba más preocupado en hacer las actividades para cumplir con las fechas, aunque eran fechas de mucho tiempo, pero igual siempre estaba mentalmente ahí como, ay, tengo miedo de perderme la beca por no cumplir, porque como era tan intenso, entonces a veces duraba días que estaba todo el día ahí, a veces me daba como 1 o 2 días de descanso, pero era muy intenso. Entonces pues eso no es para todos. Tenía compañeros que definitivamente eran muy buenos y avanzaban, pero una velocidad impresionante. Varios también terminaron con casi un mes de anticipación. Yo terminé más o menos como con 4 días, tal vez, una semana de anticipación. Pero hay mucha gente que no logró terminar los 6 meses, ¿sí? Inclusive se dio plazo como esa vez, creo que se dieron como 3 días de plazo. Pero esos 3 días de plazo se dieron para que, o sea, haciendo cuentas, era gente que ya posiblemente era gente que ya había superado el 80%. Entonces, con 3 días, una persona que ya lleva el 80% de todo, con buena dedicación, y además que ese plazo lo dieron casi 20 días antes, extendieron el plazo en casi 20 días antes, o sea, 3 días más, 4 días más, pues era buen tiempo para que una persona que llevara el 80%, inclusive alguien con el 70-75%, dedicándole buena cantidad de tiempo, de horas al día a estudiar, lo terminaba. Pero una persona que llevaba menos o simplemente se echó a la pereza, no iba a terminar, o sea, no iba ni con un mes completo iba a terminar. Entonces me acuerdo ese día, el último día de clases, pues mucha gente estaba muy molesta, además que justamente se saturó la plataforma. Mucha gente se le bloqueó la plataforma. Había gente muy molesta, otra gente decía, terminé, acá sé terminar. Terminé hoy, terminé haciendo 5 minutos en el último día, faltando menos de 3 horas para terminar. Me acuerdo que gente con 2 minutos antes de terminarse la fecha límite, terminaba, escribían en el Discord, terminé. Entonces pues mucha gente saludaba, o sea, felicitaba a la gente. Mucha gente no alcanzó a terminar. Los profesores eran la mayoría muy buenos, ¿saben? La verdad me gustaron, como muy chévere la clase. Un tema que repito que no me gustó era cuando uno lo ponían a hacer actividades y luego decían, es que así no se hace. Entonces como que era un bajón de energía. Yo no decía, pero hacer eso en un medio académico, pues eso
termina aburriendo. Eso lo hicieron muy poquito, como 2-3 veces, pero igual es un bajón porque uno llevaba 2-3 clases. O sea, cuando uno tuvo un problema, imagínate, cuando una clase de 10 minutos, cuando uno tuvo un problema haciendo ese código y uno duró horas, hay gente que detenía y días con un problema en el código y que luego digan, no, es que así no es un bajón. Yo también tuve problemas cuando yo vi también base de datos con MySQL o SQL, como llaman algunos. Yo tuve una vez un paro casi de 3 días porque no me servía no me servía Workbench y nada, no me servía. Y era que el puerto en el que se maneja Workbench ya estaba siendo utilizado por otro programa, pero la verdad no estaba siendo utilizado por ningún programa. Entonces me tocó mirar tutoriales, revisar una cosa y la otra. Logré hacerlo funcionar. Y también otra cosa es que los problemas que yo tenía y los solucionaba, me daba cuenta que ayudaban a otras personas a solucionarlo. Es decir, el problema que yo tuve, después alguien preguntaba en Discord y yo decía, ay, yo supe, entonces yo lo ayudaba como a decirle esto y esto y esto, entonces los ayudaba. La comunidad, la mayoría era gente que respondía muy bien, colaboraba al grupo. Había gente que siempre le daba las gracias a los demás, gente que siempre compartía como tips, pero había otros que eran como muy desagradecidos. Me daba cuenta que preguntaban pero nunca daban las gracias. Sí, es que creo que había una muchacha que me sorprendió porque casi siempre cuando me preguntaba nadie le respondía. Es que nadie le ayudaba. Y después me di cuenta que la razón que porque nadie le ayudaba, o eso es lo que creo, era porque la gente le ayudaba, pero ella nunca daba señas de ella nunca decía gracias, nunca decía nada, o sea, entonces uno no sabía si de verdad había tomado la ayuda que le habían prestado, o sea, no daba señas. Entonces pues eso, mucha gente que me incomoda. Por lo menos que diga, ay, gracias, me sirvió el código, no me sirvió tu ayuda, pero no hacía nada. Entonces la gente quedaba ahí como, ¿qué habrá pasado? Y generalmente cuando me daba cuenta que no ayudaban a alguien era porque tenían como el mismo tipo de perfil, como preguntaban mucho pero nunca daban las gracias, nunca decían, hey, ya lo solucioné, no hacían nada y tampoco ayudaban a nadie. Era simplemente preguntaban pero no aportaban nada. Entonces como que eso a la gente no le gusta. A quien realmente le sirven los bootcamp, ya como avanzando un poco más en el tema, pues inicialmente a las personas que ya tenían conocimientos de programación. Si una persona había visto programación en el colegio, en la universidad, o por cuenta propia había estudiado ya algo de programación, son las primeras personas que ese tipo de formación les ayuda, porque les ayuda a concretar temas, a profundizar temas, y además que el tener el certificado les ayuda mucho. También personas que les guste, o sea, que de pronto venían de otra rama profesional pero tenían como dudas, o siempre desde pequeños les gustó, o les gusta la tecnología, entonces es también como alguien para que puede ser bueno el bootcamp. El bootcamp definitivamente no es bueno para las personas, ni el bootcamp ni programación, o sea, no es bueno para las personas que se frustran con todo. O sea, esa gente que descarga una aplicación y no sabe cómo mandar una foto, entonces ya no manda la foto. O esa gente que tiene dificultad para aprender un computador. Gente que no sabe ni siquiera cómo mandar un email. Personas que no saben ni siquiera cómo enviar un archivo por email.
O sea, esas personas que tienen conocimientos muy, muy, muy básicos, es muy complicado porque tienen que aprender a manejar, en programación toca aprender a manejar como el Word Shell, sí, Shell o manejar GitHub, Git, que es entrar al computador por medio de comandos. Pues eso es como una persona que no sabe nada de carros, que no sabe manejar, que no sabe nada de electrónica, que no sabe nada de mecánica, decirle de un momento para otro, maneje un carro, si le falla, repárelo. O sea, pues no, no puede, no puede. Eh, Algo que me ilusionó mucho del bootcamp era como la oferta laboral. En la oferta laboral constantemente están subiendo como ofertas para la mayoría de países, pero digamos, lo que sucede es que las ofertas laborales, creo que el 100% de ofertas siempre piden más requisitos de lo que nosotros aprendimos dentro del bootcamp, para la mayoría de los estudiantes. Entonces es algo complejo. Eh, Como muchos ya habían estudiado, ya venían de la universidad ya sabían programar, pues son los primeros que pueden aprovechar estas ofertas, pero inclusive para la mayoría son ofertas que piden muchos requisitos, más de los que pueden cumplir esos estudiantes. Eh, Como comenté hace un momento al principio, si hay 15.000 estudiantes cuando yo entré en mi grupo, eh, imagínense la cantidad de ofertas laborales que tendría que tener para poder darle un trabajo a todos. No sé cuántos terminaron, la verdad no sé de mi grupo cuántos terminaron, pero si seguimos la ley de Pareto, el 10% de 15.000 el 10% son 1.500, pero es 20-30, 20-80, entonces 3.000 personas. Al parecer 3.000 personas de mi grupo terminaron, siguiendo como la ley de Pareto. Inclusive darle trabajo a 3.000 personas es muy complicado. Generalmente yo veo una oferta, generalmente publican una oferta por país cada semana. Desde que yo terminé, que ya va a ser, prontamente va a ser un año. Eh, yo he aplicado, obviamente he aplicado ofertas, a muchas ofertas he aplicado. Fácilmente he aplicado dentro de Oracle, el programa One, he aplicado a una. Por fuera, fácilmente he aplicado a más de 100. Eh, pero desde Oracle, la vez que apliqué, envié un correo bien bonito, como presentándome, cómo están, soy de Oracle, soy estudiante de programa One, todo bien explicado, y jamás tuve respuesta. Creo que lo que más incomoda para mí es eso, que no hay como un feedback. No hay un feedback. Y era una empresa grande. Que para esa vez tenía sede, creo que en sede en Panamá, pero también tenía sede acá en Colombia. Entonces estaban buscando personas de toda Latinoamérica para un trabajo virtual. Y era como sencillo, sí, era una oferta sencilla. Eh, Tenía más cosas, tenía más requisitos de lo que yo podía hacer, pero digamos, yo cumplía como en el 60%. Casi todo lo demás era experiencia, pero no lo tenía. Eh, el Oracle y esta empresa de Brasil que se llama Lura, pues continuamente están subiendo como información, trucos, ayudan a la comunidad. mm, y hay mucha gente, yo creo que mucha gente botó la toalla. Cuando yo leo los comentarios hay gente que sigue, avanza, o sea, gente que motiva, o sea, gente que es muy buena, es que es muy buena, se nota. Porque me han ayudado, creo que han ayudado a todos. Hay otros que se han botado la toalla, sí, como, además que como pasó hace unos meses, como mucha gente empezó, muchas empresas despidieron a personas con temas de tecnología, pues mucha gente como que se dio cuenta y se dejó todo esto de lado.
porque siempre cada vez que hay un boom, mucha gente se mete como a ese bus, se sube al bus del boom de tecnología o al boom de cualquier tema. Entonces mucha gente se salió. Hay que comprender que lo que había pasado era que por la temporada que hubo de la cuarentena a nivel mundial, pues muchas empresas contrataron muchas personas, pero como ese crecimiento que había de crecimiento de tecnológico en cuanto a la utilización de tecnologías, pues no se podía mantener porque luego todo volvió a la normalidad, la gente ya no estaba en la casa, muchas cosas que se hacían desde la casa se dejaron de hacer en la casa, entonces todo volvió como a la normalidad. Pues habían puestos de trabajo que ya no se necesitaban porque el crecimiento estaba disminuyendo para muchas empresas. Eh, y pues esto afectó también, la inflación también afectó, pero igual creo que a alguien que le gusta verdaderamente algo eh, va a seguir haciendo eso. Así el, sí, o sea, una persona, un marinero, un buen marinero, porque llueva y haga viento, no va a dejar de ser marinero, ¿sí? Porque hay una tormenta gigante y las olas sean las olas más grandes del mundo, no va a dejar de ser marinero. Una persona que hizo eso porque le dijeron que se ganaba bien siendo marinero, pero solo buscó un beneficio inmediato, pues la primera ola y el primer ventarrón pues le va a dar miedo y se va a ir. Sí, porque va a decir, me voy a mojar por esto. Ay, no. Pero una persona marinero de verdad se queda, porque también es un tema de vocación, es un tema de ver más allá, de ver la vida con los ojos de una profesión. Entonces, pues, esto ha sido como parte de mi experiencia con el programa One. Lo recomiendo mucho el programa One. Hay que comprender que los bootcamp no son para todas las personas. Si está pensando en hacer un bootcamp, le recomiendo que primero estudie por cuenta propia mucho, ya sea de frontend o de backend. Y también tiene que tener la disposición para asumir y afrontar los riesgos y las dificultades técnicas que vaya a tener. Muchas gracias y nos vemos pronto.